Estamos en el año de la manifestación, pero yo una vez cada mes recordamos los últimos 12 años. Entonces hoy estamos en julio, el séptimo, el recordatorio, y vamos por el año 2019, que fue el año de la libertad. Precioso, hablamos de la libertad. Y los hijos de Dios no solo estamos en libertad ese año ni este año, sino toda la vida. Todos los años son años de libertad. Y esa es la idea de recordar los años para que no pensemos que solo el año 2025 es el de la manifestación. La manifestación de Dios sigue en medio de nosotros. Y vamos, para tomar base, quiero leerles el Salmo 119, 45. Salmo 119, 45. Dice así: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Tuvimos material de sobra para hablar de la libertad. Pero hoy quiero que hablemos de una mujer que experimentó la verdadera libertad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, creo yo que hay dos personajes bíblicos que experimentaron una libertad gloriosa. El endemoniado Gadareno, por ejemplo, que le salieron miles de demonios. Ese hombre estaba súper endemoniado. Tal vez era como los demonios, como cucarachas en un lugar, ¿verdad? Miles de demonios ahí. Legión me llamo, dijo el demonio. Estaba súper endemoniado, pero ese es el poder de Cristo, mis amados hermanos, que lo liberó. Pueden haber 1,000,000 de demonios, pero Cristo es el dador de la libertad. Amén. ¿Verdad que ahí vemos el poder del Señor? Impresionante. No importa nuestro pasado, el Señor puede libertarnos de cualquier cosa. Le presento al que lo puede libertar de cualquier atadura, temores, angustias, vicios, ansiedad, pensamientos que no agradan a Él, cualquier cosa. Él tiene el poder de libertarnos. Amén. ¿Ha conocido usted a ese poderoso Señor que tiene el poder de libertarlo? Andemos en libertad porque Él nos ha llamado a vivir en libertad. Y otra mujer que experimentó el poder libertador de Dios fue María Magdalena. Impresionante. Y yo estuve hoy estudiando la vida de María Magdalena. Leí todos los versículos que hablaran de María Magdalena y encontré las marcas de la libertad. Una persona que ha sido libertada tiene marcas, y María Magdalena las tenía, como usted y como yo. Hoy puede usted examinar esas marcas. Si usted las tiene y yo, es que ya hemos sido libres, ¿verdad? Y si no, pues hay que ser libres en Cristo Jesús. Pero ella fue liberada de una manera maravillosa. Lucas 8:2. Lucas 8:2 dice la palabra del Señor: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, que María Magdalena pudo haber estado enferma por los propios demonios, porque dice que fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y comienza María, que se llamaba Magdalena,
de la que habían salido. No, si con uno, hermano, es fuerte el asunto. Con uno, ¿verdad? Con uno cuesta y uno pasa y te vas. No, no me voy, te vas en el nombre de Jesús. Y no se quiere ir. Imagínense 7 demonios. Ella estaba atada, enferma, prisionera, pero conoció al único que le puede dar la libertad, Jesucristo, el Hijo de Dios, y usted y yo lo conocemos. Usted y yo lo conocemos, a ese libertador, al que nos dio la libertad. Yo no sé si se recuerdan, pero cuando yo venía en el carro, vino a mi mente aquella alabanza tal, ya no me recuerdo tanto, ¿verdad? Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio la libertad y ya ninguno me la quitará. Aleluya. ¿Cuántos han sido libres por el Señor? Él sigue siendo el libertador. Entonces, aquí la liberó de esos 7 demonios. A ver, cuando yo estaba cantando ahí, decía yo, ¿cómo cantaría hoy María Magdalena si estuviera aquí? Yo me la trataba de imaginar. Me iba 2000 y pico de años atrás, o más o menos 2000 años atrás, y decía, ¿cómo cantaría María Magdalena si yo hubiera estado en el culto con esas alabanzas? Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Y cantando, ¿cómo se la imagina usted? Yo me la imagino gozándose, alabando a aquel que la había liberado. Aleluya, los libres adoran al que los liberó, mis amados hermanos. Él es el libertador, amén. Ahora, ¿cuáles son las marcas de la liberación? De alguien que ha sido liberado. El que ha sido liberado sirve. Sirve. Con los niños en alabanza, en grupos más, en sonido, en música, limpiando, evangelizando, predicando en los parques. El que ha sido liberado, una de las marcas es que sirve. Amén. Mire, Marcos 15, 40 y 41. Marcos 15, 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena. Cuando aparezca María Magdalena, yo me voy a callar y usted me dice María Magdalena. ¿Oyó? Ok. Entre las cuales estaban... Ok, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, 41, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. ¿Cuántos siguen a Cristo acá? ¿Y cuántos sirven a Cristo? Porque María Magdalena le seguía y le servía. ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro cuando Jesús la sanó? Le quitó la fiebre. Dice la Biblia que les servía. Una de las marcas del que ha sido liberado es que sirve. Yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir al Señor porque Él me liberó. Estoy agradecido, agradecida. Esa es una de las marcas de la liberación. Amén. Aquí en la iglesia hay muchos que sirven con excelencia. Cuando yo pensaba, ¿a quién puedo mencionar de la iglesia? Se me venía fulano, mengano, sutano. Pero aquí hay hermanos que son servidores y precioso. Una vez estaba lloviendo acá y yo me estacioné. Hermano, pero me sentí importante, fíjese. Porque salieron como 3 hermanos con paraguas. Los 3 salieron a recibirme al carro.
¿Y por qué? ¿Porque era yo? No, es porque tienen un corazón de servicio. Y ahí me atendieron. Y lo que me gustó es que después por ahí vi a una persona que no venía a la iglesia. Hermano Freddy, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga. Y él vio cómo me atendieron. Dije yo, ese hermano que no es del Cordero, vio que aquí cómo atienden a su pastor, dije yo, ¿verdad? Me sentí dichoso. Pero hermanos, aquí hay pueblo de Dios que ha sido liberado y por eso le sirve al que los liberó, que es Cristo Jesús. Y a su nombre, aleluya. ¿Cuántos le sirven? Sirvámosle porque Él nos ha liberado. Entonces María era una servidora con esas mujeres porque el Señor la había liberado. Segunda marca de una persona liberada: perseverancia. El que ha sido liberado persevera, sirve y persevera, porque se puede servir, pero servir un mes, 2 meses, 3 meses y dejar de servir un año. El que sirve, el que ha sido liberado, sirve, avanza, crece, no se detiene, persevera. A ver, leamos a María Magdalena. Mateo 27, 56. Mateo 27, 56. Entre las cuales estaban María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya leímos 27:56 de Mateo, pero estamos en la Reina Valera 60, ¿sí? Ok. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y la de José. Versículo 61 también. Leamos el 61, Estuardo. Y estaban allí. Bueno, yo leí en los 2 versículos, tanto en el 56 como el 61, que decía, y estaban allí. Y estaban allí. ¿Quién estaba allí? Y la otra María sentadas delante del sepulcro. Me llamó la atención esa frase, y estaban allí. María Magdalena siempre estaba. Cuando usted mira la lista de las mujeres que andaban con Jesús sirviéndole, que le adoraban, que le servían, usted mira listas diferentes. En una lista aparecen unas, en otra lista aparecen otras. Yo le digo, yo hoy leí todos los versículos donde aparecía María Magdalena. En otra lista con otras mujeres, pero ¿sabe quién estaba en todas las listas? Siempre estaba allí. Siempre estaba ahí, mi amado hermano. No se desanimaba, no decía, hoy no voy a ir al servicio, hoy no voy a ir, vayan ustedes. Otras se quedaban y ella estaba ahí. Porque el que ha sido liberado persevera, permanece, avanza. No a veces está y a veces no, siempre está allí. Ahora, no estoy hablando de que hay que venir a todos los cultos. Si se puede, amén. Si se puede, claro. Yo sé que no siempre se puede, los trabajos, las distancias, el tráfico. No todos los miembros de nuestra iglesia viven en la zona 5. Vienen de diferentes lugares: Carretera El Salvador, Villanueva, San Miguel Petapa, la zona 18. Hasta de la costa hay quienes vienen de vez en cuando, pero vienen a nuestra iglesia. Entonces, pero entre menos se falte a la iglesia, mejor. Siempre hay que estar allí, como María Magdalena siempre estaba ahí, en todas las listas estaba ahí. Y aquí en la iglesia hay quienes no faltan a los cultos. Por ejemplo, la hermana Patti de Cos. Cuando ella no viene, yo le pregunto y le digo, y la hermana Patti en El Salvador, de una vez le digo que anda en El Salvador, porque es raro que si ella está en Guatemala, está allí, está aquí. O el hermano José Chávez también. Otro es Luis también, que no falta. Mire, tenemos aquí a Marías
y a Marios. María Magdalena y Mario Magdalenos, ¿verdad? Personas agradecidas que siempre quieren estar sirviendo al Señor y adorándole porque Él los ha libertado. Me gusta esto de María Magdalena. Primero, que era una mujer servicial. Luego, siempre estaba allí. Siempre estaba allí. Mire, Juan 19, 25 y 27. En el momento más difícil y tierno de la crucifixión. Este es uno de los momentos más tiernos y difíciles de la crucifixión de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. O sea, era la hermana de María, dice, mujer de Cleofas. ¿Quiénes estaban? La madre de Jesús, la tía de Jesús, ¿y quién más? Siempre estaba ahí. Hermano, el que fue liberado y se rinde. O sea, yo entiendo, a veces hay luchas y podemos tener una semana difícil, pero el que ha sido liberado vuelve a tomar fuerza y sigue adelante, hermano. Tenemos que hacerle honor a la liberación. El Señor nos liberó y hay que servirle y hay que ser perseverante. La falta de perseverancia es la que nos quita muchas bendiciones, muchas bendiciones. Pero el que persevera, el que sigue, el que no se rinde, ve la gloria del Señor. Amén. Mateo 25, 55 y 56. Otra marca de una persona que ha sido liberada. Influye. A ver, ayúdenme por favor. Aquí hay 3 sectores. 1, 2 y 3. El que ha sido liberado, me van a decir ustedes los de mi izquierda, sirve. Muy bien. Ahora aquí los de en medio. El que ha sido liberado, persevera. Muy bien. Y número 3, el que ha sido liberado influye. Influye. ¿Por qué? Porque cuenta lo que ha hecho Dios en él. Porque como sabe lo que Dios ha hecho, inspira a otros. Lo ven en él otros y le habla a otros. Tenés que seguir adelante porque el Señor está contigo. Mira, yo soy un ejemplo. A mí me costó, yo salí de ese mundo. Yo no podía, yo no quería ir a la iglesia, pero ahora yo soy un hijo de Dios. El que ha sido liberado influye en los demás. Tiene liderazgo. Y María Magdalena influía. En todas las listas de mujeres, solo en esta que acabamos de leer de Juan, cuando estaba la mamá de Jesús, la hermana de su mamá y María Magdalena, en todas las listas, ¿sabe quién aparece primero? Siempre. En todas las listas. A ver, se las voy a ver, vamos rapidito, Estuardo ahí. Pongámosle la segunda y la tercera. Mateo 27, 55 y 56. No sé si ya lo leímos. Mateo 27, 55 y 56. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban... Vámonos a Marcos 15:40, otra lista, Marcos 15:40. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban. Vámonos a otra lista, Marcos 16:1. Marcos 16:1. También habían, ahí está, cuando pasó el día de reposo, y la otra María y Salomé, pero siempre María. A ver, digan conmigo, siempre María. Siempre. De primero,
¿Por qué? Porque era líder. Dice, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Lucas 8 del 1 al 3. Lucas 8 del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo. Ahí vamos. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba. Y entre esa lista no crean que había solo, es que ella era la primera, porque habían, las otras eran así, mujeres así, que nadie las conocía. Nada que ver. Miremos una lista donde aparece una así, importante de esa época. Vamos a ver en cuál de todas está. Creo que está en Mateo 27, 55. Leamos el 55 y el 56, por favor, Estuardo. Dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. 56. Entre las cuales María Magdalena, María, la madre de Jacobo, de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces es la próxima, Marcos 15, 40. Tenemos que encontrar a una que era la mujer de Chuza. Chuza es un nombre. No crea que es de chusma, no, es un nombre. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, esa ya la leímos, ¿no? Marcos 15, 40. 15, 40. La madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Adelante, ¿no? Dice Juana, ahí está. Juana, es que nos habíamos quedado en ese. Tú lo buscaste, Estuardo, gracias. Juana, mujer de Chuza, intendente de. Y Susana. ¿Verdad? Susana. Algunos ya se pusieron, ay, me recuerdo, pastor. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus. Hermano, es que intendente de Herodes es como que se diga algo así como un funcionario del gobierno. Tenía bienes, tenía recursos, pero no, la Biblia no pone a esa mujer de Chuza, Juana, de primero. Pone a María Magdalena, porque María Magdalena era la más influyente. Mire lo que logra el que ha sido liberado, influye en los demás. En el trabajo, mira vos, ora por mí, vos tengo un problema en mi casa, mano, dicen, ¿verdad? Porque es influyente, porque ha sido liberado, esa es una marca de su liberación. Sirve, ya lo vimos, sirve, persevera, influye en los demás. Influye en los demás. Yo me imagino que las aconsejaba. Esta mujer intendente de Herodes, más de algún problema tenía. Tal vez su esposo, por ser muy adinerado, le gustaban las fiestas. Era así mero coqueto, mujeriego. Y Juana tenía problemas e iba con María Magdalena y le decía, mira, fíjate que mi esposo está Chuza, está mal. No, tenés que seguir, tenés que esperar en el Señor. Mire la influencia de una mujer que ha sido libertada. 2019 fue el año de la libertad. Todo el año hablamos de la libertad y oramos por la libertad, y tenemos que seguir hablando de la libertad y creyendo en la libertad. Y a su nombre, influyentes entonces. Sirven, perseveran e influyen. Y vamos a una historia preciosa. La última vez que se menciona María en la Biblia. El que ha sido liberado, ama. El que ha sido liberado, sirve. El que ha sido liberado, persevera. Son las marcas de la libertad. El que ha sido liberado, influye. Y ama al Señor.
ama a su hermano. Ama. Juan 20. Juan 20. Versículo 1. No se los voy a leer para no usar más tiempo, se los voy a resumir, usted ya lo ha leído quizá. Resulta que, ahí está el texto bíblico, lo puede leer después si así lo desea. El primer día de la semana, dice la Biblia, que María Magdalena se fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, mire esto. Madrugó. El que madruga es por dos razones: por necesidad o por amor. Va ahí el que va a trabajar y entra temprano. Estaban hablando con nosotros unos hermanos que sus hijos salen a las 4:30 de la mañana para ir a estudiar. ¿Será por amor o por necesidad? Pues de plano por necesidad, porque hay mucho tráfico, hay que salir temprano. Pero las mamás se levantan con ellos a las 4 a hacerles comidita por amor. O sea, los que madrugamos o es por necesidad o es por amor. Aquí era por amor. María Magdalena no podía dormir porque estaba muy oscuro. Fíjense que ahí se relata la historia que ella, cuando ve que la piedra está removida, sale corriendo. María Magdalena corría. Amén. Porque dice que salió corriendo y le fue a decir a Pedro y a Juan: no está el Señor, se lo han llevado, no sabemos dónde está. Entonces Pedro y Juan también salen corriendo. Mire, ahí hay otro verbo del amor: madrugar y correr. Cuando uno ama, madruga, y cuando uno ama, corre. Ellos corrieron por amor. ¿Y quiénes corrieron? Juan, que era un jovencito, algunos piensan que no tenía ni los 18 años, era un adolescente. Pedro, que ya estaba casado, era un poquito más madurito. Y María, 3 corrieron a ver a Jesús. ¿Qué me dice eso? Que corren hacia Jesús los jóvenes, los adultos y las mujeres. Todo el mundo corre tras el que los ha liberado del el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están corriendo a ver a Jesús? Corriendo por Jesús. Ese es amor. María Magdalena corrió y les fue a decir: no está el Señor. Y ellos corren. Llegó Juan primero. Ya saben ustedes la anécdota que por qué Juan corrió más rápido que Pedro, ¿verdad? No. Porque Juan tiene 2 epístolas, primera y segunda, mientras que y Juan tiene 3, primera, segunda y tercera. Le metió la tercera y llegó primero, ¿verdad? Bueno, el asunto está en que corrieron Juan, corrió Pedro, corrió María. Y ahí vemos que ella hacía eso porque amaba al Señor. Yo me imagino que no podía dormir en la noche porque fue la única que se levantó. No podía dormir. ¿Qué hace usted cuando no puede dormir en las noches? No puedo dormir. Me voy a tomar mis 3 diazepam de una vez. ¿Qué hacemos cuando no podemos dormir? ¿No será que a veces no podemos dormir porque el Señor nos quiere mostrar algo? Tal vez quiere que nos arrodillemos, que oremos, que recibamos una revelación de Él. María, yo me imagino que ella no podía conciliar o durmió un ratito, se despertó pensando en el Señor y se fue temprano, siendo aún oscuro, a buscarlo por amor. El que ha sido liberado ama, hermano, ama. No importa lo que otros digan. Hay un versículo que dice que María fue a decirles que había visto al Señor y que no le creyeron. No importa que otros tal vez nos rechacen. Si no nos creen, nosotros tenemos que
Amar al Señor por lo que Él es. Dice amén conmigo. Se levantó, fue a correr, madrugó, corrió. Leamos el versículo 11. Ahí sí lo vamos a leer la historia, ya para terminar. Entonces Pedro y Juan corren, entran, miran que lo que Jesús tenía en su cabeza estaba bien dobladito. Ahí podemos aprender que Jesús era bien ordenado. No dejó la cama desarreglada. Se levantó, todo lo puso en su lugar y salió. A través del orden podemos honrar al Señor. Cuando usted tiene ordenadita su casa, su carro, todo ordenadito, su vida, todo. La vida espiritual. Bueno, entonces llegaron, entraron, se fueron, pero María no se fue. Estaba afuera llorando. Ahora, mire esto, madrugó por amor, corrió por amor, lloró por amor. Amaba al Señor. El que ha sido liberado ama al Señor. Sirve, persevera, influye, ama. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Era incontrolable el llanto. Nadie le podía quitar la tristeza de que su Señor no estaba. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿No es tierna esta escena? Solo imagínese una mujer llorando, pero llorando a mares. Y se inclinó un poquito para ver, con la esperanza de encontrar ahí al Señor. Ahora, mire lo que ve cuando se inclina. Mire esto. Cuando somos humildes y el que ama se inclina, le adora, le ama con todo el corazón. Cuando mira, para mirar adentro del sepulcro, mire el versículo 12, dice el 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mire esto, hermano. María Magdalena tenía la imagen de Jesús en medio de dos ladrones, crucificado. Cuando Jesús ve a su mamá, le dijo a Juan: mujer, ahí tu hijo, ahí tu mamá, y María estaba ahí. La imagen era aterradora. Jesús sangrando, Jesús golpeado, a la par dos ladrones. Pero ahora esa imagen se cambió. Ahora no está viendo a Jesús con dos ladrones rodeados, en medio de dos ladrones. Lo está viendo en medio de dos ángeles. Ahora está viendo ángeles, no ladrones. La imagen de María Magdalena cambió. Mire lo que quería hacer Jesús con ella, a no dejarla dormir y a darle esta revelación, que ella no se quedara con la imagen de Jesús muerto, sino ella recordó toda la vida a Jesús resucitado, porque después lo vio, pero ahorita estaba viendo dos ángeles. ¿No es cierto que a veces cuando fallece una persona hay quienes dicen: no lo quiero ver porque quiero tener la imagen de cuando estaba vivo y contento? Pues ella tenía la imagen de Jesús muerto, crucificado ahí, herido. Horrible escena. Era tan horrible que los que pasaron a la par dijeron: este hombre sí que de plano hizo saber cuántas maldiciones le cayeron para quedar así. Sí, es cierto, todas nuestras maldiciones le cayeron a él, nuestros pecados. Pero esa era la imagen que tenía María Magdalena, y aquí cambió. El Señor tuvo misericordia de ella y ella ve a dos ángeles ahí. Mira, hermano, con vestiduras blancas. Ahí estaban sentados con la tumba vacía, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Era tanto el llanto que no paraba.
Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Recuérdese que todavía estaba oscuro. Ella llegó, yo digo 3 de la mañana, 4 de la mañana, le dio tiempo de ir a avisarle a Pedro, le dio tiempo de regresar, le dio tiempo de hacer todo esto y se apareció Jesús. Todavía estaba un poco oscuro y ella no lo reconocía. Mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Y vamos a terminar en el versículo 18. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a ir a traer. Solo imagínese esa escena, ¿verdad? Jesús le dijo: María. La primera a la que Jesús se le apareció resucitado, no fue a Pedro, no fue a Juan, el discípulo amado. Pero mire esto, y por favor mire esto, no fue a su madre María, fue a María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena lo amaba. Corrió, lloró, se inclinó, se madrugó. Todas esas acciones son de amor. Ya les dije, solo madrugamos por amor o por necesidad. Corrió por amor. Aquí no es Dios corriendo al hombre como el padre del hijo pródigo corrió a abrazarlo. Aquí es el hijo abrazando a su creador, corriendo hacia él. Se inclinó esperando encontrarlo. Y él se le reveló. La marca más grande de alguien que ha sido liberado es que ama al Señor. Eso es lo más hermoso. Hay quienes, hermanos, se desaniman por ver la vida de otros cristianos y ya no siguen. Es que aquel me ofendió, aquel me defraudó, aquel líder pensé yo que no iba a fallar. Amamos, ¿a quién amamos nosotros? Si nosotros ponemos la mirada en el hombre, en las personas, mujeres, hombres, cualquier persona, por muy buenos que sean, nos van a defraudar. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el que nos liberó, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que merece nuestra adoración. María, y volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Terminemos ahí dejémoslo. Ya después es un consejo que le da el Señor a María, que le vaya a decir a sus discípulos. Wilson, puedes venir. No hay otra persona que nos muestre. Pablo también es otro que fue liberado, pero Pablo ya tenía conocimiento de las Escrituras. Pero María Magdalena fue liberada y tenía claramente las marcas de una persona que ha sido liberada. Clarísimas. Oh, qué mujer, hermanos. Vivamos en esa libertad.